Muy buenas noches, querida familia, queridos amigos. Esperando que hayan tenido un día muy especial y que ya a pocos días de finalizar este 2024, entonces sus proyectos de vida ya estén en las manos de Dios para este 2025, que ha de ser un año mucho más próspero que este que termina, porque el Señor, si este año nos bendijo ricamente, dice que Él nos lleva de lo mejor a lo excelente. Entonces el deseo es que en Cristo Jesús nuestro año sea entonces mucho más bendecido que este que va terminando. En la palabra del Señor encontramos consejos, ya lo habíamos dicho, para todos los aspectos de nuestra vida, y ese es el objetivo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Que dejemos entonces todo aquello que no nos conviene y con la ayuda de Él entonces seamos mejores personas, no sin defectos, porque nuestra naturaleza humana se equivoca todavía mucho, pero sí, entonces, con la ayuda de Dios, tratando de ir mejorando cada día más y que nuestra luz entonces brille, porque es la luz de Cristo en nosotros. Bueno, vamos a hablar hoy de algo muy importante, la reforma de los hábitos. Para nadie es ningún secreto que todos tenemos buenos y malos hábitos. Solo que los buenos hábitos son más los que se encuentran en cada ser humano. Pero los malos hábitos son más de pensar que de actuar. Por eso es que eso es más difícil de quitar, pues están unidos a nuestra personalidad. Por ejemplo, vamos a mirar la diferencia entre un buen hábito y un mal hábito. ¿Cómo se adquieren entonces los hábitos? Los hábitos son un proceso que se inicia cuando aprendemos algo. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a leer, es porque como conocemos las letras y cómo suenan, y a través de nuestra vista, de nuestros ojos, entonces vamos conociendo los sonidos y entonces adquirimos el hábito de la lectura, que es un muy buen hábito. Ojalá que usted no se acueste un solo día sin que haya leído una porción de la palabra de Dios, como lo vamos a hacer en este momento para el tema de hoy, que se encuentra en el capítulo 5 de Juan y en el versículo 2 y 3. Hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales, en donde allí se pasaban la multitud de enfermos, ciegos, cojos, mancos, y que estaban esperando el movimiento del agua, porque se decía que allí descendía a cierto tiempo, a cierta hora, descendía al estanque
un ángel y revolvía el agua, y el que primero lograba entrar al estanque y descender allí al agua en movimiento, entonces era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces eran muchos los enfermos que, que iban allí con la esperanza de que iban a ser sanos. Entonces, mire usted se acuesta, medita en lo que Dios le ha leído. Y si no es una historia, es una promesa. Y aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Usted medita en esa promesa. Señor, me has dado esta promesa este día. Y cada que esté en cualquier circunstancia, usted repita siempre, Señor, me has dado esta promesa. No temas que yo estaré contigo. Esos son buenos hábitos. El buen hábito de la lectura, el buen hábito de la fe, el buen hábito de confiar en las promesas de Dios que se lo da el Espíritu Santo. Bueno, por ejemplo, el hábito de hablar. Cuando hablamos, entonces expulsamos aire de los pulmones por la tráquea. Con él, entonces se hacen vibrar las cuerdas vocales e inmediatamente modulamos el sonido con la ayuda de la lengua, las mejillas, los maxilares y los labios. Incluso la ula nos ayuda entonces para nosotros acentuar el tono en, en ciertas frases, en ciertas letras. R, X, C, Z y o en nuestro tono nasal. Cuando leemos bien, entonces los signos de puntuación, ese sí que es un buen hábito. Practicar la lectura para que sea comprensible ante las otras personas que escuchan. Tenga en cuenta un buen hábito de lectura, los signos de interrogación, las comas, los puntos. O sea, haga énfasis en cada una de las comas para que le dé sentido entonces a la lectura. Eso es un muy, muy buen hábito. En cambio, hay otros que se hacen automáticamente. Y viene el juicio, entonces después de que usted ha pronunciado varias frases, hábitos que van como en un automatismo. ¿Sí me entiende? Como cómo son los movimientos. Cuando una persona nos dice que no puede renunciar, por ejemplo, a un vicio, a fumar o a cualquier hábito que le resulte perjudicial, ahí viene el automatismo, que es porque los beneficios que va a recibir si deja ese vicio o esta mala costumbre o este mal hábito, digámoslo así, entonces que recibe si lo deja, no pesan en su juicio. No, para mí es más satisfactorio fumar que dejarlo, porque las sensaciones del que la practica, del que practica este mal hábito, entonces esclaviza su organismo. Es que es más fuerte que yo. Ha habido personas que le dicen a uno, no, mire, es que esto es más fuerte que yo. Y la sensación que yo siento cuando viajo en el vicio, digámoslo así, le dicen a uno muchas personas, entonces eso me llena más. En cambio, si no experimento ese mal hábito, entonces sufro ansiedad,
sufro estrés, sufro nerviosismo, sufro insomnio. Por eso es que yo no lo puedo dejar. Entonces, por eso es que la palabra del Señor le dice a usted: dame, hijo mío, tu corazón, porque es muy difícil en nuestras fuerzas dejar los malos hábitos. Volvemos entonces al texto que habíamos dicho de San Juan, que por qué queremos hacer énfasis en este texto, porque cuenta la historia que entonces ahí en ese estanque, cerca a ese estanque, había un paralítico, un hombre que llevaba 38 años y que estaba enfermo, y según decían la historia y la palabra del Señor, era porque él tenía muy malos hábitos de vida. Entonces, ese pecado, ese mal hábito, lo había llevado incluso a perder, como quien dice, esa voluntad, ese deseo de seguir adelante, porque hay malos hábitos que atrapan la voluntad de una persona y es muy difícil sin la ayuda de Dios nosotros reformar esos malos hábitos. Entonces, muchos antes, como él era inválido, muchos antes llegaban primero que él. Pero como Jesús se hallaba en Jerusalén, entonces, mientras meditaba, llegó al estanque y vio muchos dolientes que esperaban pues la única oportunidad, según ellos, de sanar y ayudar a todos los que él más pudiesen. Pero él le llamó la atención el caso de este paralítico. Era un caso de miseria extrema. Había estado imposibilitado durante 38 años y su enfermedad, lo habíamos dicho, era parte del resultado de sus malos hábitos. Solo y sin amigos, sintiéndose excluido de la sociedad. Había sufrido largos años y lo más horrible era que cada que esperaba el movimiento del agua, nadie se compadecía de su desamparo y lo llevaban, nadie le ayudaba. Había visto muchas veces agitarse el agua, pero nunca había podido pasar de ahí, de la orilla. Él estaba, dice, acostado en su estera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar a ver si un rostro, alguien le pudiese ayudar. De ahí la importancia de la compasión y la misericordia. Cuando usted es un ser compasivo, como el Señor Jesucristo en este momento, que dice que levantó entonces él su rostro y vio otro rostro tierno y compasivo que se inclinó sobre él y le atrajeron la atención sus palabras. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quieres ser salvo? La esperanza renació en su corazón. Comprendió que ante aquella mirada de algún modo iba a recibir ayuda. Recordó entonces otra vez tantas veces que se desanimó y le dijo: Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelto, porque entre tanto que yo miro, otro ya ha llegado. Pero ¿qué le dice Jesús? Según Juan 6:8, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, por nuestra propia cuenta es muy difícil dejar los malos hábitos. Pero si usted mira el rostro compasivo de Jesús, el acento de su voz, su misma presencia, dice que respiraba amor y poder, entonces la fe del paralítico se aferró a las palabras de Cristo y sin otro obedeció y todo su cuerpo le responde. Lo que decíamos, hay que ir a buscar de ese Dios sanador. Y viene entonces
el milagro. No interesa los malos hábitos que usted tenga, por muy difíciles que sean, por muy entrampado que esté usted. Mire siempre el rostro compasivo de Jesús, que en Él va a encontrar la ayuda que necesita para su problema y para su mal hábito. Y va a ser entonces Jesús de usted una nueva criatura. Dios bendiga su palabra.